Hola, buenos días. Estamos con el doctor Adrián Sánchez, quien va a responder todas sus preguntas sobre pérdida gestacional recurrente. Doctor, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Mi nombre es Adrián Antonio Sánchez Sánchez. Tengo la especialidad en ginecología obstetricia. Tengo aproximadamente 10 años de experiencia y me dedico a la reproducción asistida en INGENES desde el 2015 aproximadamente. Muchas gracias por acompañarnos, Doc. Cuéntenos, ¿qué es la pérdida gestacional recurrente? Bueno, primero hay que analizar qué es un aborto espontáneo. Un aborto espontáneo es la pérdida de la gestación antes de la semana 20 de manera espontánea, como dice el nombre. Y cuando hay más de 2 abortos espontáneos, se considera como pérdida gestacional recurrente. Así es como se puede diagnosticar. Muy bien, bueno, ¿cuáles son los principales síntomas de la pérdida gestacional recurrente? Bueno, los principales síntomas de una amenaza de aborto son sangrados antes de la semana 20, puede haber también contracciones, puede haber dolor tipo cólico, puede haber infecciones de repetición, infecciones vaginales, infecciones de vías urinarias. Cuando existe eso, hay el riesgo de que se produzca un aborto. Para evitarlo, entonces hay que acudir a un centro de urgencias lo más pronto posible, porque en caso contrario, si se llega a completar el aborto y son más de 2, pues se puede considerar como una pérdida gestacional recurrente. La pérdida gestacional recurrente, se me pasó a decirles, que se puede dividir en 2, en primaria y secundaria. Primaria es cuando jamás ha llegado un bebé a casa y secundaria es cuando ya han logrado tener un bebé a término y después hay 2 o más abortos. Muy bien. ¿Cuáles son las causas de este padecimiento? Bueno, las causas son múltiples, hay fetales y hay maternas. Las principales, las más frecuentes son las fetales, que es el 50% de ellas, y las causas maternas pueden ser debido a diferentes situaciones como malformaciones, como algunos miomas, como algunas enfermedades de la sangre, factores hormonales, factores trombofílicos inclusive. También el esperma no se salva de eso, también los espermatozoides que no estén sanos también es causa de esto. ¿Las infecciones e inflamaciones también pueden ser causa? Claro, las infecciones e inflamaciones sí, porque desencadenan una reacción inflamatoria en el cuello, lo irritan, lo dilatan y puede ser causa de que se pierda ese embarazo. Okay. Bueno, cuéntenos cómo se diagnostican las causas o cómo se diagnostica este padecimiento. Bueno, podemos emplear diferentes métodos dependiendo de lo que nosotros sospechemos que es lo que está mal, y la primeritita es un ultrasonido, que sería la más sencilla de todas, para poder determinar si ese útero tiene alguna alteración, alguna malformación, algún proceso mecánico que estemos pensando que no nos está dejando implantar ese embrión, y ese sería el primero, el ultrasonido. Un segundo estudio sería tan sencillo como de sangre, para poder saber si hay alguna causa hormonal, alguna causa trombofílica, inmunológica inclusive, porque las inmunológicas no son las más frecuentes, pero son una causa de pérdida recurrente de la gestación. Además de la biometría o de los estudios de sangre, también podemos hacerle a los espermatozoides una fragmentación de DNA que nos dice si esos embriones vamos a evaluarlos, si esos espermatozoides los podemos evaluar y saber si están sanos o no. Eso es muy importante también. La histeroscopia también nos ayuda a saber cómo está ese útero por dentro, cómo está ese colchoncito que es donde se van a implantar los embriones, para poder determinar si necesitamos corregir algo quirúrgico o no. Ok, también es importante revisar sus antecedentes médicos, tal vez. Claro, la historia clínica es importante, siempre es importante, el antecedentes, si llegó a término el embarazo previo, si cursó con alguna enfermedad, si presentó preeclampsia, diabetes, si hay algún otro tipo de situaciones, por ejemplo, si ya ha sido diagnosticada con alguna enfermedad inmunológica, también es importantísimo eso. Muy bien, ahora cuéntenos cómo se puede lograr que tengan a su bebé en casa, incluso si tienen este padecimiento. Bueno, nosotros somos instituto, eso quiere decir que tenemos investigación y por lo tanto
lo primero que hay que saber, como la principal causa es fetal, podemos estudiar esos embriones antes de implantarlos con un diagnóstico genético preimplantatorio más microarreglos. Eso es lo más importante que podemos hacer, es lo más efectivo para poder lograr un bebé en casa. Saber si los embriones están sanos o no antes de implantarlos, y eso va de la mano con un tratamiento de fertilización in vitro, que es un tratamiento de alta complejidad, que aquí en Ingenes somos expertos en ello. Somos el instituto más grande en Latinoamérica y por lo tanto podemos darles la confianza a nuestros pacientes de que lo sabemos hacer y lo sabemos hacer muy bien. Exactamente. Eso es la primera pauta de tratamiento que podríamos hacer en cuanto a cuestiones fetales. En cuestiones maternas, pues también tenemos todo para poderles ayudar a tener un bebé en casa, como pues, histeroscopía, podemos realizar histeroscopía, que es un tratamiento quirúrgico, o simplemente un tratamiento hormonal. Simplemente es cuestión de que se acerquen con nosotros para poder establecer un diagnóstico dependiendo de cada caso y qué es lo que necesita cada paciente, porque no a todas las pacientes les pedimos los mismos estudios, es dependiendo de lo que se necesite. Exactamente. Hablando de eso, cuéntenos más de nuestro programa diagnóstico. Nuestro programa diagnóstico, ¿te refieres a los Bajando Estrellas del Cielo? Sí, su primer visita, cuando llegan. La primera visita, bueno, en la primera visita hay que evaluar el seminograma. Al varón lo pasamos a dejar una muestra para poder analizar los espermatozoides, saber en cuanto a su volumen, su concentración, la movilidad y las formas. Aquí contamos algo que se llama total de móviles progresivos y normales, y esa es la pauta que nosotros vamos a seguir. Dependiendo del resultado del seminograma, es lo que se le va a aconsejar al paciente qué es lo que tiene que hacer. Una vez que el varón ha dejado su muestra, pasan al consultorio, platicamos, porque eso, la pérdida recurrente del embarazo o pérdida gestacional recurrente, genera un desgaste emocional impresionante. Entonces, cuando pasan aquí, platicamos, nos conocemos, que sería el primer objetivo, y poder brindarles una ayuda complementaria con nuestro taller de apoyo emocional, que eso es importantísimo. Eso nadie a veces lo toma en cuenta, pero nosotros sí. Creemos que una de las causas más importantes para que no se logre el bebé en casa es la cuestión emocional. Entonces, nosotros lo tomamos en cuenta en la primera consulta y siempre les pedimos que lo tomen, que está incluido en todos nuestros programas BEC, que es Bajando Estrellas del Cielo. Exactamente, a eso queríamos llegar. Ahora háblenos de nuestros programas BEC. El BEC, bueno, tenemos BEC 3, BEC 4, inclusive estamos tan seguros que podemos lograr un bebé en casa, que les ofrecemos que si llegan a casa con las manos vacías, Ingenes les puede regresar el 75 o el 100% de lo que invirtieron, porque eso es una inversión. Y eso incluye los programas BEC, bueno, se incluyen todas las consultas hasta que logramos visualizar por ultrasonido el saco gestacional después de la transferencia. Esto pues es algo súper emocionante, porque una vez que nosotros vemos el saco, pues ya nada más es cuestión de cuidar ese baby, que aquí nosotros tenemos una unidad de medicina materno-fetal que va a cuidar ese bebé para que llegue a casa, porque este es otro compromiso de Ingenes, que llegue a casa el bebé y 2 días más. Eso es muy importante, porque nosotros no nos desentendemos de eso, completamente falso. Entonces nosotros es que llegue a casa y 2 días más. Eso es súper importante. Y nuestros médicos de la unidad materno-fetal pues se encargan de llevar el control del embarazo. Y nosotros también, al final, pues lo más bonito de todo es ver cómo nace ese baby, ¿no? O los babies, porque en algún porcentaje llegan con 2 bebés a casa. En 90% llegan con 1. Y 2 de un 30 a 40%, así que a veces lo logramos de a doble. Exactamente, muchas gracias, Doc. ¿Le parece si ahora vamos con las preguntas que nos están poniendo en vivo? Claro. Nos preguntan que ha perdido 2 embarazos porque no se desarrolla el corazón. ¿Por qué pasa esto y qué puede hacer? Ok, como ya decíamos, la primera causa de pérdida recurrente del embarazo es alteraciones genéticas o cromosómicas del embrión. Eso lo podemos determinar con el diagnóstico genético preimplantatorio.
Ese es como si nos hiciéramos nosotros, ya adultos, un cariotipo. Les hacemos a los bebés un estudio donde nos van a decir cómo están sus cromosomas. Que tenga sus 22 pares de cromosomas, un XX en caso de que sea niña o un XY en caso de que sea niño. Y por eso seguramente ha perdido esos dos bebés, porque hay alteraciones genéticas, por eso se ha parado el corazón. Muchas gracias, Doc. De nada. Ahora Sara nos pregunta que qué ocurre cuando hay embarazos anembriónicos. Anembriónicos, bueno, es lo mismo, simplemente quiere decir que la información del DNA del esperma y el DNA del óvulo pues no fueron tan compatibles y no se pudo lograr formar pues un embrión, solamente se formó pues el saco, eso se lo puede llamar anembriónico, y a veces una pequeña masa que pudiera haber sido un embrión, y eso se le llama huevo muerto retenido, que a veces le llaman así en sus clínicas o cuando acuden a algún otro médico, es aborto huevo muerto retenido o aborto diferido, así le llaman también. Muy bien. Bueno, ahora nos pregunta Jacqueline que si puede tener un bebé con útero unicornio. Útero unicornio. Bueno, hay que evaluar las características de ese útero, hay que hacer tal vez algún estudio complementario para poder definir con precisión. Aunque, bueno, aquí como nos encargamos de eso, somos expertos en eso, pues es súper de ayuda, de mucha ayuda, hacer la estereoscopía y poder ver por dentro cómo está ese útero, en qué condiciones, para poder decir si podemos lograrlo o no, pero seguramente lo lograremos. Muy bien, gracias. Olga nos pregunta si se puede embarazar con un solo ovario. Sí, claro. Mientras tu útero esté en las mejores condiciones, con un solo ovario es factible. Sí, lo hemos logrado muchísimas veces. Pacientes que desafortunadamente han perdido un ovario por algún quiste, alguna cirugía, que tengan algún tumor, les dejan un ovario, es más, la mitad del ovario, y nosotros extraemos, estimulamos ese ovario, extraemos sus óvulos y los fecundamos. Eso es una fertilización in vitro. De esa manera podemos ayudarte. Muy bien. Uizar nos pregunta que tiene 50 años y quiere saber si se puede embarazar con nosotros. Claro, nuestra edad límite es 52 años. Así que, por supuesto que te podemos ayudar a tener un bebé en casa. Hay que acercarse a nosotros, consulta de primera vez. En esa consulta te haremos un ultrasonido, valoraremos las condiciones de los ovarios y platicaríamos cuál es la mejor opción para ti. Perfecto. Mari nos pregunta que si teniendo diabetes puede tener un bebé con nosotros. Claro, la diabetes no es un impedimento para tener un bebé. También hay que valorar en qué niveles estás de glucosa, hacerte algunos estudios complementarios y pues eso no es ningún impedimento. Tiene algunas complicaciones durante el embarazo, pero nada que nosotros no podamos solucionar. Exactamente. Mar nos pregunta que si con síndrome de ovario poliquístico hay probabilidad de tener un bebé. Claro, las posibilidades son enormes y antes de poder determinar si sí o no, pues hay que saber cómo están esos ovarios, si es realmente ovario poliquístico o no. Un ovario poliquístico o multifolicular consiste en tener más de 20 folículos entre los dos ovarios, o sea que hay que contarlos primero. En la consulta de primera vez hacemos ultrasonido y los vamos a contar. Muy bien. Nos preguntan si después de 3 embarazos con cesárea y la OTB pueden volver a ser mamás. Claro, eso es un factor mecánico en el que las trompas se han ocluido, se han sellado, pero nosotros cuando eso sucede hacemos una fertilización in vitro sin tener que ocupar las trompas. Como ya les comentaba hace rato, extraemos óvulos, los fecundamos afuera con el esperma y dejamos embriones dentro de la matriz, en su colchoncito, en ese endometrio que es la capa interna de la matriz. Ahí dejamos los embriones para que se pueda desarrollar un baby, pero por supuesto que sí. De acuerdo, muchísimas gracias por estar con nosotros y responder todas las dudas. Ok, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.